Continuamos justamente con las conversaciones en estudio. Nos vamos rápidamente con Enrique Chávez. Enrique. Jenny, muchas gracias. Me encuentro con Víctor Vargas Espejo, él es presidente del CEPLAN, porque, bueno, el CEPLAN, pues, estábamos conversando, está asesorando, pues, a través del Jurado Nacional de Elecciones en términos, pues, de asistencia técnica para, de alguna manera, que los partidos políticos presenten propuestas y planes de gobierno estructurados, que vayan de acuerdo. El CEPLAN, por supuesto, pues de alguna manera representa lo que deben ser las políticas de Estado y el seguimiento a las políticas de Estado y de largo plazo. ¿Qué cosa es lo que necesita el país de sus agrupaciones políticas? Señor Vargas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, un gusto. Cuénteme en qué consiste esta asistencia técnica que se les está brindando a los partidos a través del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, primeramente CEPLAN como mandato tiene es pensar un poco todos los retos y oportunidades que va a enfrentar el país en los próximos años. Y en ese contexto nosotros, haciendo una evaluación, identificamos temas que consideramos críticos para el desarrollo nacional. Entre ellos, por ejemplo, infraestructura. Nosotros tenemos un gran reto en infraestructura, entonces creemos que el próximo gobierno definitivamente va a enfrentar una serie de temas que tiene que tomar con relación a infraestructura. Otro tema, por ejemplo, la salud, ¿no? En el caso de la salud, por ejemplo, tenemos un cambio del perfil de las enfermedades que estamos teniendo, de ser transmisibles hacia enfermedades donde son, como se dice ya, de un país de ingresos medios, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, problemas del corazón, vinculados a la diabetes, etcétera, etcétera. Segundo, hay cambios tecnológicos que están viniendo sobre la salud, etcétera, etcétera. De la misma manera, por ejemplo, en el tema de educación. Entonces, para cada uno de estos temas, educación, el tema de gestión ambiental, el tema seguridad ciudadana y finalmente también un tema que sí creemos que es muy relevante, que es el tema OCDE. El próximo gobierno va a enfrentar va a tener que hacer frente a todos los requerimientos que un país para convertirse a ser miembro de la OCDE en este contexto. Que son requerimientos bastante serios. Definitivamente, ¿no? Porque en este año y la mitad del próximo año van a terminarse todos los estudios y diagnósticos que va a hacer la OCDE sobre el Perú. Y después van a venir a implementar las recomendaciones que van a ser parte de estos estudios. Es interesante porque, claro, un partido político, digamos, el negocio de los partidos en las campañas también es diferenciarse, ¿no? Correcto. Entonces, me imagino, si un partido recurre a esta asistencia técnica del CEPLAN, ¿cómo de alguna manera pueden hacer para no estar homogeneizados también en campaña? O sea, lo que el CEPLAN da son, digamos, objetivos país en los cuales todos deberían estar de acuerdo y todos deberían apuntar en esa dirección. Correcto. Hay que tener claro que nosotros no podemos decir si el partido pone esto en tu plan de gobierno. Claro. Eso es pero son recomendaciones en términos de marcos, de parámetros, pues, correcto, ¿no? de planeamiento. Para darte un ejemplo en el caso de infraestructura, ¿no? En infraestructura nosotros hemos detectado, por ejemplo, que hay una tendencia a seguir urbanizándonos, es decir, las ciudades van a seguir creciendo y eso significa, por ejemplo, que Lima hacia el 2030 va a convertirse ya en una ciudad de más de 10 millones de habitantes, va a ser considerada una megalópolis a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para el 2030, por ejemplo? Vamos a necesitar una red de metros, ¿no? Estamos hablando, por lo menos, si tú comparas en el mundo, todas las ciudades de 10 millones de habitantes tienen por encima de 10 líneas de metro. Entonces, ahí nomás ya hay una demanda de proyectos de infraestructura bastante grandes, demandas de saneamiento, de cobertura eléctrica, de pistas, de zonas de recreación para la población. Entonces te das cuenta cómo va marcando el hecho de considerar en la agenda temas de futuro, va marcando las propuestas. Y cómo se va a seguir reduciendo la población rural. Correcto, ¿no? también eso también va. Ahora, entiendo que uno de los puntos que ustedes consideran importantes incorporar a esta visión, ¿no? de país hacia el futuro es el tema de la diversificación productiva, que era pues un eje que hasta hace poco no se le daba mucha bola, ¿no? Quienes decían que el Perú era pues sencillamente un país minero decían, bueno, ¿saben qué? No movamos esto. Y esto estoy hablando de hace muy poco. Yo conversaba, recuerdo, incluso con banqueros el año pasado, es decir, cuando se comenzó a introducir este tema. Y ahora, pues de alguna manera sí ya va calando, es decir, va calando la necesidad de que, miren, bueno, las vacas gordas van a terminar, está bien que el Perú siga aprovechando lo que tiene, pero definitivamente debe abrir su paleta económica, ¿no? En términos exportadores. ¿Cómo está enganchando el CEPLAN con el tema de diversificación? Mira, nosotros lo tenemos bastante claro de que el país, si quiere salir de esta trampa de ingresos medios, es decir, de
seguir creciendo y por encima de lo que normalmente los ingresos medios enrumbarnos hacia un país desarrollado, la diversificación productiva es uno de los grandes retos que tenemos que abordar. Tenemos que ser conscientes también que la diversificación productiva no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, que en 2-3 años se va a lograr, sino que es un proceso de largo plazo en donde tenemos que comenzar a desarrollar características, competencias y capacidades que ahorita no tenemos. Punto 1. Punto 2. También que cuando hablamos de diversificación productiva no podemos estar pensando ya que vamos a lograr esas grandes industrias mirando hacia atrás. Ese es uno de los grandes defectos que CEPLAN siempre ha identificado, que no solo es de Perú, sino de América Latina. Diseñamos a veces políticas públicas mirando hacia atrás y no hacia adelante. Tenemos que ver que la diversificación productiva tiene que ser en las tecnologías del futuro. Y las tecnologías del futuro están basadas en conocimiento, en software, en impresión 3D, en biotecnología, en temas que nosotros podemos explotar y que tenemos muchas capacidades, porque tenemos una gran diversidad biológica. Entonces, por ejemplo, una de las áreas que yo creo que debemos aprovechar fuertemente es la biotecnología y impulsar ese tipo de industrias. Otro tema, por ejemplo, que nos caracteriza es que nosotros somos una gran diversidad cultural y somos muy creativos. Entonces, las industrias culturales es otro ejemplo donde debemos potenciar e impulsar para lograr mayores desarrollos. Los servicios culturales, incluso se habla de ellos, ¿no? Correcto. Ahora, cuénteme, con respecto a el papel del Estado, lo que debería ser, por ejemplo, el tamaño del Estado, las carencias del Estado, reformas tributarias del futuro o tendencias tributarias que no hacia las cuales se deberían apuntar. ¿CEPLAN también traza de alguna manera esos horizontes? Mira, en este caso ahí le hemos dado el enfoque OCDE, porque creo que parece muy importante, ¿no? OCDE va a hacer 3 estudios, fundamentalmente va a hacer 4 estudios sobre el Perú. Uno que es un estudio de competitividad, ¿no? Es un diagnóstico de cómo está la competitividad y cómo el Estado está trabajando para apoyar o no apoyar la competitividad. Se sabe que competitividad no es nuestro fuerte, ¿no? Definitivamente ahí vamos a tener algunos temas. Después va a haber otro estudio que va a ser sobre la gobernanza pública. Ahí va a haber nuestra capacidad como Estado de prestar los bienes y servicios que la población demanda. Después tenemos también, ahí vamos a tener algunas dificultades y va a ser unos diagnósticos que vienen pues de largo plazo. Después tenemos otro estudio que es el desarrollo territorial, donde ahí lo que va a haber principalmente es las brechas urbana-rural, que tenemos una brecha bastante fuerte, o la brecha Lima con el resto de ciudades, regiones del país. Entonces también ahí el Estado tiene un rol de promover una cohesión territorial a nivel nacional. Y finalmente tenemos un estudio que es de integridad, donde se va a ver los temas de corrupción, del comportamiento del Poder Judicial. Entonces en cada uno de esos va a venir un diagnóstico, va a venir una comparación de lo que estamos haciendo en comparación con los países OCDE y después va a venir una serie de recomendaciones. Y esas recomendaciones, ¿Cuándo van a estar estos estudios? Todos estos deben estar terminándose hacia marzo del próximo año, o sea, justo como el nuevo gobierno es que va a estar recibiendo las recomendaciones. Van a estar recibiendo todas esas recomendaciones. Y ahí es donde esas recomendaciones las va a tener que implementar el próximo gobierno. Definitivamente ahí, por ejemplo, van a salir temas que tienen que ver con el tema, por ejemplo, impositivo, el tema, por ejemplo, de la previsión social. Nosotros tenemos unas grandes brechas de cobertura de previsión social, ¿no? De calidad de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas, por ejemplo, el problema de esta ausencia de coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, lo que le llama la OCDE gobernanza multinivel o gobernanza territorial, son temas que van a salir No es ningún secreto que la insatisfacción ciudadana con el sistema político actual no es exclusiva del Perú, pero es preocupante lo que está ocurriendo. CEPLAN también le echa una mirada a esto, que sin duda pues es fundamental para ver cuál va a ser el desarrollo pues del país y cómo se protege la democracia, ¿no? Mira, en la propuesta de la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, nosotros hemos hecho un diagnóstico de todo lo que es el aparato del Estado y qué es lo que necesita para mejorar, ¿no? Y definitivamente la división básica del Estado es que tú tienes un sistema electoral, un sistema de partidos políticos, un sistema de justicia y un sistema de gobierno, que es donde se hace la gestión administrativa. Y en los 3 tenemos que mejorar. El tema político y los partidos políticos realmente está pendiente de una reforma, porque no podemos pensar en enrumbarnos hacia un país, hacia el desarrollo, con el sistema político actual, donde tenemos pues partidos que todos los diagnósticos señalan que estamos en un proceso de crisis, ¿no? Definitivamente es un tema que nosotros sí creemos que la propuesta que se está debatiendo en el Jurado Nacional de Elecciones por el sistema electoral es una propuesta que debería tenerse en serio. Finalmente, para fortalecer los partidos políticos. En lo que se refiere a parámetros de crecimiento económico, ¿tienen ustedes también más o menos definido cuánto es o cuánto se debería crecer en los próximos años para llegar, pues, por ejemplo,
a metas OCDE como las que nos estamos planteando? Sí, mira, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos es que en el perfil económico no estamos tan mal. Donde tenemos los grandes retos es principalmente, más o menos un cierto grado de retos es en el perfil social. O sea, entre todos nuestros indicadores sociales es donde tenemos algunas brechas. Y definitivamente, más que nada en el tema institucional, es donde sí tenemos las grandes brechas para crecer. Ahora, con relación a proyecciones económicas, en el proyecto de actualización de Plan Estratégico de Desarrollo, definitivamente nosotros tenemos proyecciones hacia el 2021 macroeconómicas, ¿no? Para eso hemos diseñado en ese plan un modelo macroeconómico prospectivo, se llama, donde generamos diferentes escenarios. Ahí estamos nosotros proyectando un crecimiento más o menos promedio de 4.5%, que es lo que se proyecta de acá hasta hacia el año 2021, ¿no? Y donde se incorporan las proyecciones macroeconómicas que hace el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Bueno, mucha suerte, ¿no? En la tarea del universo ese plan es bastante amplio, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en un país como Colombia, el planeamiento era el sitio para trabajar en el Estado, no era como una suerte también de isla de excelencia. Esperemos que el CEPLAN pues se asiente pues en los próximos años y sea respetado en realidad pues como una entidad de Estado hacia el futuro. Víctor Vargas Espejo, presidente de la